transcurrió entre los siglos XI y XV durante la época de la Edad Media Baja. El sistema de sociedad feudal era vertical y piramidal. El rey se caracterizaba por ser el primero entre sus iguales y debía compartirlo con los señores feudales y disputarlo con la iglesia. A fines de la Edad Media, Europa sufrió un lento cambio que alteró el sistema de la vida medieval por causa de las cruzadas y el nacimiento de la vida urbana. Si bien se considera esta es una época de gran prosperidad a nivel cultural, hubo muchos hechos que marcaron la historia de Europa. La Guerra de los 100 Años, que iniciaba en 1937, el cual surge la figura de Juana de Arco, que tras un mandato divino buscó solucionar el conflicto anglo-francés, pero encontró la muerte en manos de los Borbones por herejía. La peste negra, extendida por toda Europa en 1347, causando la muerte de 25 millones de personas, entre ellos muchísimos representantes de la nobleza. La Iglesia combatió las desviaciones de su doctrina. Durante este proceso surge una nueva ideas y sentimientos, los juglares y trovadores. En España e Inglaterra, los juglares fueron los primeros cronistas de la historia oral. Esto se llamó mester de juglería. Mester significa oficio y el término juglar deriva del latín joculator, que a su vez está relacionado con jocus, que significa juego. El vocablo apareció en el Concilio de Cartago del año 436 de Cristo y se difundió durante la Edad Media. Estos eran cantores que recitaban o cantaban un tipo de poesía muy popular. Eran cómicos ambulantes que realizaban ejercicios circenses, haciendo malabares como bufones, narrando una historia, acompañada de instrumentos musicales y danza. También eran los encargados de transmitir mitos y leyendas, siendo además difusores de las noticias de los países y reinos lejanos. Se diferenciaban de los trovadores por sus orígenes más humildes y por tener como fin entretener, y generalmente utilizaban copias de los versos hechos por los trovadores, pero arreglados por ellos mismos, aunque siempre existían aquellos juglares que componían sus propias obras. Dentro de la primera etapa de la Edad Media, el siglo X y la primera mitad del siglo XIII, predominaban los juglares épicos, que recitaban poesía narrativa y biográfica. A partir de la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV, predominaban los juglares líricos, que recitaban la llamada poesía cortesana. Los juglares fueron herederos de mimos y jaculatores de la Roma clásica y pagana, mitad poetas y mitad saltimbanquis, que mezclaban en sus actuaciones la declamación y el malabarismo, la música y la sátira, la lírica y las gestas épicas. Los juglares eran personajes errantes que iban de aldea en aldea, de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a un público mayoritariamente analfabeto, aunque también divertían a señores y a vasallos. Los juglares corrían grandes riesgos expuestos a pestes, guerras y carestías. Habían tres clases de juglares. Los primeros eran los independientes y libres con vida de bohemios, que no vivían en ninguna parte y se les podía encontrar donde habían fiestas. Los segundos eran los que formaban parte del ámbito cortesano y posteriormente fueron los bufones de las comedias del siglo de oro. Y por último, están aquellos que acompañaban a ciertos trovadores principales viajando con ellos, siendo sus mensajeros y prescindiéndoles en sus visitas a la corte del rey. Los juglares fueron los únicos transmisores de la música popular no litúrgica. Por esta razón, los padres de la iglesia se referían a ellos con voces de la antigua Roma. Los llamaban con desprecio mimi e histriones, que eran gente de baja estofa dedicados a espectáculos indecentes. A partir del año 789 después de Cristo, el Imperio Franco se prohibió a los obispos y abades que dejaran entrar a sus tierras a los juglares. Los trovadores eran personajes mayoritariamente de la nobleza. Eran famosos por componer canciones amorosas, pasionales y también de propaganda política, dando a conocer su visión del mundo, mostrando el inicio de una historia cultural,
social que no encontramos en ningún otro documento de la época. Entre las diversas posibilidades etimológicas de la palabra trovar, la más adecuada es la de inventar. Es necesario distinguir en esta época el significado de dos palabras que en nuestros días se usan sin ningún matiz diferenciador: poeta y trovador. Poeta era aquel que escribía poesía en latín. En cambio, el trovador lo hacía en una lengua romance. Su literatura, además, era una de las fuentes básicas de la poesía que durante los siglos se cultivaría en la Europa occidental. Esta moda nació en Provenza durante el siglo XI. Los trovadores, al igual que los juglares, viajaban a grandes distancias, transmitiendo así noticias de una región a otra. Existieron alrededor de 350 trovadores de procedencia social muy diversas, desde algunos de los personajes más importantes de su época, empezando por Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, siendo el primer trovador conocido, y seguido por el Papa Clemente IV o el famoso rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León, a otros personajes de la nobleza como el catalán Gerou de Cabrera, vizconde de Girona y Urgel, hasta llegar a trovadores famosísimos de origen humilde, como era el caso de Marcabru, que empezó como juglar. Hubo pocos casos de trovadores mujeres, las cuales siempre debían pertenecer a la nobleza, en la que destacaremos a la condesa Beatriz de Die, hija del conde Isuardo II de Die. Fue mujer de Guillermo de Poitiers y se enamoró de un Rimbaud de Orange, dedicando su obra poética a este amor prohibido. Lo que se sabe con certeza es que la trovadora conocida como la condesa de Die fue la autora de la única partitura de una canción escrita por una mujer en su tiempo que haya llegado a nuestros días. A chantar mierde de su que no volvería, que titulado o traducido es Ahora deberé cantar de lo que no querría. De eso que no volvería, tommeron cura lui, qui suis mia. Careo la mais, que nui la reine que sia, bas lui non val matches, ni cortesia. Sus poemas a menudo eran acompañados por la música de una flauta. En el caso de los trovadores de más alta posición, la creación literaria era un ornamento más y un ejercicio de ingenio, mientras que los procedentes de clases más humildes dependían de su habilidad para sobrevivir y prosperar. La amiga, a quien le dirigen sus escritos en muchas veces, es la esposa de un señor importante que les permitía entrar bajo su protección. De esta manera, insertan el concepto de amor platónico hacia una dama superior que el trovador, para usarlo en beneficio propio, le cantaba a ella. La poesía trovadoresca era la temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, en aspectos morales y de forma literaria. Los trovadores expresaban su sentimiento a través de la composición denominada canción. Su tema principal y casi exclusivo era del amor, el amor cortés, que participaban los aspectos sociales y espirituales de la época medieval. El hecho de ser trovador hacía que le fuera permitido aconsejar a grandes señores y disfrutar de una confianza que, entre otras circunstancias, no habría tenido. El oficio de trovador fue bien considerado durante el siglo XII, pero ya en el siglo siguiente algunos trovadores se quejaban de la carencia de prestigio y del hecho que no eran acogidos como antes en todas las cortes. Hay quien considera que el arte de la trova se desplazó hacia los nuevos autores de la lírica italiana, que tuvo su auge en el siglo XIV. En general, todos los trovadores gozaban de una buena formación académica. Todos estaban sujetos a crear textos y música dentro de unos moldes estrictos
de métrica y versificación independiéndoles, improvisar, y el trovador no solía componer más de 10 poemas al año. Casi todos habían estudiado el trivium, gramática, lógica, retórica, el quadrivium, aritmética, geométrica, música y astronomía. Además, adquirían conocimientos de los tratados de poesía latina y de composición musical. También seguían los tratados de la lengua y el arte para poder trovar que fueron surgiendo en su tiempo.